inicio de la descolonización. La colonización es la implantación de un país extranjero, de un poder que no es autóctono y que reclama un cierto número de principios, tales como la civilización, entre comillas, de esos pueblos extranjeros y que denominan desarrollo socioeconómico. La descolonización es algo bastante ambiguo. Es la ruptura de lazos de dependencia con la antigua potencia colonial. Pero parece que aquellos que descolonizan quieren seguir manteniendo, hasta cierto punto, los objetivos de la colonización. Ich bin ein Berliner. It is complete independence that we want. I have a dream. Momentos críticos. Introducción. Debilitadas al final de la Primera Guerra Mundial, las potencias coloniales europeas perdieron de forma definitiva su capital de prestigio durante la Segunda Guerra Mundial. Por todas partes surgieron movimientos nacionalistas, algunos con más apoyos que otros, y en su mayoría alentados por la Unión Soviética, y que se daban a conocer al público internacional gracias a la tribuna de la ONU. La primera gran ola de descolonización se originó en Asia. Las posesiones británicas de la India, Birmania y la isla de Ceilán accedieron a la libertad entre 1947 y 48. Sin embargo, a excepción de Gran Bretaña, las potencias coloniales europeas rechazaban la idea de la emancipación. Los Países Bajos llevaron a cabo operaciones para mantener el orden en Indonesia, que sin embargo no impidieron que las antiguas Indias holandesas recobraran la autonomía a finales de los años 40. En Indochina, Francia tuvo que hacer frente a una larga guerra de 8 años que terminó con la derrota de Dien Bien Phu en 1954. Los países africanos fueron los últimos en emanciparse. El Magreb vivió una fase de descolonización más o menos negociada, a excepción de Argelia, que solo consiguió la independencia al final de una nueva guerra, que se extendió de noviembre de 1954 hasta marzo de 1962. En cuanto al África Negra, ya fueran posesiones británicas o francesas, se libraron del yugo colonial a través de un proceso generalmente negociado y relativamente pacífico. La descolonización culminó a mediados de los años 70 con el logro de la independencia por parte de las antiguas posesiones portuguesas. Cronología. Las potencias coloniales, unas vencidas militarmente en 1940 y otras acorraladas a la defensiva y amenazadas de invasión, salieron profundamente debilitadas de la Segunda Guerra Mundial. Tenían que reconvertir su infraestructura industrial, volver a poner en pie sus economías y reconstruir ciudades y regiones, a veces completamente arrasadas. Aún más que en 1918, la guerra había hecho perder de forma definitiva a los estados europeos el capital de prestigio del que habían gozado en el mundo desde hacía 4 siglos. En Asia, sobre todo, durante la guerra, los japoneses habían hecho todo lo posible para alentar el espíritu anticolonialista contra los blancos. Y en los territorios que ocuparon, no dudaron en apoyar a los movimientos nacionalistas nacientes. Los aliados habían asociado sus combates a una cruzada por la libertad frente a los estados fascistas invasores, intransigentes y sin escrúpulos. Después de la Segunda Guerra Mundial, después del trauma mundial, después de aquellos 50 millones de víctimas, después de descubrir que el hombre podía ser tan autodestructivo, hacía falta una estructura internacional para intentar mantener la paz, como lo había intentado hacer la Sociedad de Naciones en el período entre las 2 guerras. A la ONU se le dotó de medios suplementarios, de estructuras como los cascos azules, y la ONU afirmó también que todos los pueblos, en referencia a los 51 primeros Estados miembros de la ONU de la Conferencia de San Francisco, tenían derechos internacionales equivalentes.
La Carta del Atlántico, firmada el 14 de agosto de 1941, proclamaba solemnemente el derecho de todos los pueblos a elegir la forma de gobierno bajo la cual deseaban vivir. Ese principio cobró valor universal después de la firma de la Carta de Naciones Unidas el 26 de junio de 1945 en San Francisco. La descolonización tuvo rechazos. Durante los primeros tiempos no era aceptada. No se podía ejercer porque las potencias coloniales eran tan fuertes que ningún movimiento de protesta se podía organizar ni extender. Pero el sistema se fue fisurando de manera progresiva. Se fisuró fundamentalmente en las dos guerras, del 14 al 18 y del 39 al 45. En ambas hubo una participación muy importante de las tropas del imperio, de las tropas coloniales. Los soldados coloniales que habían luchado por la madre patria, al acabar la guerra dijeron: tenemos que conseguir un estatus diferente, tenemos que conseguir derechos, pero no obtenemos derecho alguno. La Unión Soviética, después de la época de Lenin, se convirtió en una fuerza que apoyaba los movimientos de emancipación de los pueblos colonizados. A partir de 1947, sus dirigentes apoyaron de forma sistemática a los países de Iberoamérica, África y Asia en la tribuna de la ONU. Dicha actuación se vio apoyada con frecuencia por los partidos comunistas de los países europeos. Estados Unidos se oponía a la posesión de colonias. Para asegurarse el apoyo de los países colonizados durante la guerra, Roosevelt no dudó en hacerles promesas de emancipación. La actitud crítica respecto al asunto colonial, que también mantuvo su sucesor, Truman, se fue volviendo más ambigua a partir de 1948. A partir de aquella fecha, las exigencias relacionadas con la Guerra Fría impusieron a los norteamericanos el apoyo al mantenimiento de la tutela europea en las zonas amenazadas de entrar en la órbita soviética. Desde su creación en 1945, la Organización de Naciones Unidas se convirtió en una de las tribunas del debate colonial. Las potencias coloniales y los defensores de la descolonización se enfrentaron en debates encendidos. Encabezado por la India y Egipto y apoyado por la Unión Soviética, el bloque anticolonial, del que formaban parte países de Iberoamérica y árabe-asiáticos, consiguió a partir de 1948 influir en la actuación de la ONU, consiguiendo que los antiguos territorios bajo tutela evolucionaran hacia la independencia bajo control internacional. Su lucha ejercía auténtica fascinación sobre los movimientos independentistas. Fue en Asia donde antes dejaron de sentir las consecuencias de la corriente anticolonial nacida de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, la India, la joya del Imperio Británico, culmina su movimiento de independencia. A comienzos del 46, el gobierno laborista tomó la decisión de avanzar con rapidez hacia la independencia. Estaba planeada para 1948, algo que ya parecía un proceso muy acelerado. Pero como las negociaciones se bloquearon, debido a las divergencias, sobre todo entre el Congreso y la Liga Musulmana, las cosas se aceleraron a partir de la llegada de Mountbatten como último virrey en marzo de 1947. Eso hizo que la descolonización se llevara a cabo con extraordinaria precipitación, ya que Mountbatten llegó en marzo y el 15 de agosto de 1947 la India y Pakistán se convirtieron en estados independientes. Los británicos preferían evitar el uso de la fuerza y se limitaban a conciliar el otorgamiento de autonomía interna con el mantenimiento de su influencia, sobre todo en el campo económico. Es decir, que la colonización cambió de cara. En vez de tratarse de un sistema de colonización de cojo lo que me interesa y me lo llevo, se convirtió en un agente comercial que llega con maletín, corbata y traje y dice que viene a hacer negocios. Se propuso la independencia a las colonias inglesas del sur de Asia a cambio de su adhesión a la British Commonwealth of Nations. Dicha asociación, creada en 1926, estaba abierta a todas las colonias británicas y permitía al Reino Unido conservar lazos muy estrechos con ellas, tanto en lo correspondiente a política internacional como a intereses militares y económicos. Birmania accedió a la independencia en 1947, pero al contrario que la India y Pakistán, se negó a integrarse en la Commonwealth. Al año siguiente fue la isla de Ceilán la que recuperó su autonomía dentro de un marco de autogobierno integrado en la Commonwealth. En Malasia, los británicos adoptaron una política más ambigua. Deseosos de mantener el control sobre las riquezas del país de estaño y caucho, Gran Bretaña se esforzó por mantener lo esencial de su poder en ese lugar.
Esa intransigencia fue el origen de un largo conflicto entre el Reino Unido y los nacionalistas malayos, apoyado por el Partido Comunista local. Aunque la Federación Malaya se hizo independiente en 1947, hasta agosto de 1957 no se abolió de forma definida el protectorado británico en esos estados. Separado de Malasia en 1946, Singapur se constituyó también en estado en junio de 1958. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, a excepción de Gran Bretaña, las demás potencias coloniales europeas estaban convencidas de que la pérdida de sus posesiones significaría el fin de su estatus como gran o mediana potencia. Los Países Bajos pensaban también que necesitaban su imperio y sus riquezas para asegurarse la prosperidad económica y la influencia en la escena internacional. Las tropas holandesas desembarcaron en Indonesia en otoño de 1945, donde un grupo nacionalista liderado por el ingeniero Sukarno había proclamado la independencia el 17 de agosto de ese año. Sukarno estuvo unido a los japoneses durante la guerra y utilizó de forma muy hábil la presencia japonesa para hacerse fuerte frente a los holandeses antes de proclamar la independencia, justo antes de la capitulación japonesa. El gobierno holandés aceptó negociar buscando retomar el control del país. Algunos círculos financieros holandeses tenían intereses importantes en la futura Indonesia. Como se ha dicho, para muchos holandeses la grandeza del país dependía esencialmente de esa colonia poderosa y rica. Hay otro factor que creo que se debe tener en cuenta respecto a Indonesia. Es una red de islas, de decenas de cientos de islas. Y es probable, al menos así lo expresaron los holandeses, que no se quisieran retirar sin asegurarse de que se respetarían los derechos de las minorías. A Sukarno le impulsaba un espíritu centralista, mientras que los holandeses hubieran preferido ceder el poder a un gobierno de tipo federal que reconociera alguna forma de libertad y autonomía a las diferentes islas y a las etnias que las habitaban. Por los acuerdos del 16 de noviembre de 1946, los Países Bajos reconocieron el nuevo régimen de Java y Sumatra y admitieron la constitución de los Estados Unidos de Indonesia asociados a los Países Bajos. Pero en julio de 1947 los soldados holandeses invadieron Java y Sumatra y en diciembre del año siguiente encarcelaron a los dirigentes nacionalistas. Mientras la guerrilla se organizaba, las presiones internacionales llegadas de la ONU, los países asiáticos, Estados Unidos y la Unión Soviética obligaron a los Países Bajos a dar marcha atrás. En diciembre de 1949 tuvieron que aceptar la independencia de los Estados Unidos de Indonesia. La Unión Holandesa-Indonesia, creada a tal efecto, fue finalmente denunciada en 1954. A partir de esa fecha, los lazos entre Holanda y su antigua colonia se rompieron de forma definitiva. Pero fue en Indochina donde tuvo lugar el primer gran conflicto de la descolonización. Indochina era el nombre que se había dado a las posesiones coloniales francesas en el sudeste de Asia desde su conquista a finales del siglo XIX. Constituían un territorio extenso que comprendía Tonkin al norte, al sur la Conchinchina y Camboya y en el centro Annam y una gran parte de Laos. Hasta 1930 la administración francesa intentó sacar provecho al país desarrollando la industria y algunos cultivos específicos, como el jebe. Se contrató a muchos trabajadores indígenas sometidos a condiciones de trabajo deplorables. Impulsado por el descontento durante la década de 1920, se desarrolló un movimiento nacionalista inspirado en el Kuomintang chino, mientras que en la metrópoli, un joven miembro del Partido Comunista francés, Nguyen Ai Quoc, el futuro Ho Chi Minh, trabajaba a favor de la independencia de Vietnam. En 1930 fundó el Partido Comunista Indochino y más tarde aprovechó la derrota francesa en 1940 y la invasión de la península por las tropas japonesas para crear al año siguiente la Liga para la Independencia de Vietnam, el Viet Minh. Reclutó un hombre que sería el principal artífice de las victorias del Viet Minh, Vo Nguyen Giap, el futuro general Giap. El 9 de marzo de 1945, mediante una intervención militar, los japoneses eliminaron en pocas horas al ejército y a la administración francesa, que permanecían fieles al régimen de Vichy.
El emperador Bao Dai denunció el Tratado de Protectorado con Francia y se alió con la Gran Asia Oriental, que estaba bajo la autoridad de Japón. La capitulación de Japón en agosto de 1945 dejó el campo libre a Ho Chi Minh y a sus compañeros. El líder comunista indochino proclamó la independencia de Vietnam el 2 de septiembre de 1945, dando lugar al nacimiento de la República Democrática. Apoyado por los estadounidenses, se instauró un gobierno provisional del Viet Minh, presidido por Ho Chi Minh, que obligó a Bao Dai a abdicar. Enviado por De Gaulle, el general Leclerc desembarcó en Indochina el 5 de octubre de 1945, a la cabeza de las tropas destinadas a recuperar el control del país. En 4 meses consiguieron reconquistar la Conchinchina, el sur de Annam y Camboya. El año 1946 vio cómo fracasaban todos los intentos de negociación entre el gobierno francés y Ho Chi Minh. El primero estaba dispuesto a hacer concesiones en el campo de la autonomía política, pero consideraba intocable la soberanía francesa. Propuso la creación de una federación indochina en el marco de la Unión Francesa. El segundo deseaba promover la unión de los 3 Qui, o 3 provincias de Vietnam, Annam, Tonkin y Conchinchina, en el marco de la independencia. En diciembre de 1946 estalló la guerra. En diciembre del 46, la Marina francesa bombardeó Haiphong, porque Haiphong estaba más o menos asediada por el Viet Minh. Se puede considerar esta fecha como el comienzo de la guerra, la primera guerra de Indochina. A este bombardeo le siguió el asalto del Viet Minh a Hanoi. 300 franceses, en su mayoría civiles, fueron capturados y una parte de ellos serían asesinados. Este acto, a finales del 46, fue el auténtico inicio de choques violentos entre las tropas francesas y el Viet Minh. Y hasta el 49 se va a vivir una guerra de acoso del Viet Minh que practica de maravilla la guerra de guerrillas. Aunque Francia controlaba las ciudades y la mayor parte de las regiones vitales del país, el Viet Minh consiguió crear auténticas zonas liberadas en algunas regiones de difícil acceso. Atascados en un conflicto que se eternizaba, los franceses buscaron interlocutores no comunistas para negociar. El juego de los franceses fue alentar, en cierto modo, un contrapoder al Viet Minh. Eligió a Bao Dai, heredero legítimo al trono de Annam. Con él firmaron en junio del 48 los acuerdos de la Bahía de Along, que reconocía la independencia de un Vietnam miembro, como Estado asociado, de la Unión Francesa nacida en el 47. Al año siguiente se firman acuerdos idénticos con Laos y Camboya, que pasan a ser estados asociados. Estas concesiones aparentes enmascaran el hecho de que Francia mantiene su protectorado en Indochina. La victoria de Mao Zedong en China a finales de 1949 hace que el conflicto tome un enfoque nuevo, el de la lucha contra el comunismo. Además de ayuda material, los comunistas chinos ofrecen refugio a las tropas del Viet Minh. Estas últimas, sin renunciar a la guerra de guerrillas, realizan acciones más clásicas gracias a la creación de unidades de gran tamaño y a la habilidad táctica de Giap. La guerra iba a ser mucho más complicada que la guerra de Corea. Porque en el campo de la descolonización, además de comunistas, había también nacionalistas que contaban con el apoyo de China y de la Unión Soviética. La situación se complicaba aún más, porque los Estados Unidos oficialmente eran anticolonialistas y no veían con buenos ojos que se mantuviera la colonización francesa en Indochina. Pero sabían que si Indochina se desmoronaba, los comunistas tomarían el poder y aumentaría el mapa de los países rojos. Francia, por su parte, empezó a recibir el apoyo financiero de Norteamérica, que veía el conflicto de Indochina como un nuevo episodio de la Guerra Fría, al igual que la Guerra de Corea. Después de un período marcado por varias derrotas importantes en Cao Bang, Lan Son y Lao Cai, la llegada del general de Lat como comandante en jefe de las tropas de Indochina en 1950 supuso una cierta recuperación tanto militar como moral. El ex jefe del primer ejército francés regresó en diciembre de 1951 a Francia, donde murió poco después. Sus sucesores, los generales Salan en 1952 y Navag en 1953, no consiguieron enderezar una situación estratégica complicada y se tuvieron que replegar a Conchinchina.
A raíz del armisticio de Corea en 1953, los estadounidenses decidieron embarcarse en una negociación global con los países comunistas, con la esperanza de poner fin a los conflictos asiáticos. Para llevarlo a cabo se celebró una conferencia en Ginebra en mayo de 1954. Deseosos de obtener una victoria decisiva para poder negociar desde una posición de fuerza, los militares franceses idearon un plan destinado a obligar a los batallones de combate del Viet Minh a concentrar sus tropas para poder aplastarlas mejor. La estratégica depresión de Dien Bien Phu, en el Alto Tonkin, se transformó en un campo atrincherado. Estaba protegido por puntos de apoyo periféricos al norte, Gabriel, Anne-Marie y Beatriz, y un punto al sur denominado Isabel. Las fuerzas del Viet Minh rodearon con rapidez Dien Bien Phu y al mando del general Giap comenzaron a atacar a los 15.000 hombres de las tropas francesas el 13 de marzo de 1954. Al cabo de 14 días, la guarnición del campo atrincherado, totalmente rodeada y casi sin munición, se vio obligada a entregar las armas a las 5:30 del 7 de mayo de 1954. Aquella derrota acabó de forma definitiva con las ambiciones francesas en Extremo Oriente y tuvo una repercusión psicológica muy importante en la opinión pública francesa. La conferencia celebrada en Ginebra terminó con los acuerdos firmados por Pierre Mendès France, presidente del Consejo francés, el 21 de julio de 1954, que pusieron fin a la guerra de Indochina. La conferencia es famosa porque además de los dos beligerantes, Francia y Vietnam, estaba también el contexto de la Guerra Fría con dos potencias enfrentadas, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en aquel decorado cambiante también estaba presente China. Fue un momento extraordinario, porque aquella crisis tuvo mucha repercusión en Francia. Y yo diría que por primera vez, desde la salida del general de Gaulle en 1946, había un primer ministro, Pierre Mendès France, con personalidad fuerte. Un poco tajante, pero con un programa. Dijo, este problema lo arreglo yo en 2 semanas. La anécdota es que había que terminar, no me acuerdo exactamente qué día, pero había que terminar a la medianoche del segundo o tercer día. Era necesario que a las 12 en punto estuviera todo firmado, antes de que comenzara el día siguiente. Mi abuelo obligó a todo el mundo a permanecer en la comisión que discutía los asuntos hasta que todo estuvo firmado. Estuvieron hasta las 3 o las 4 de la madrugada, pero habían adelantado la firma final para que se produjera a las 12 o a las 12 menos 5 y cumplir con los plazos. La raison et la paix l'ont emporté. Après des journées et des nuits de dures négociations, chargées tantôt d'anxiété et tantôt d'espoir, le cessez-le-feu a été signé. Mientras Laos y Camboya se hacían independientes, Vietnam se dividió en 2 estados a un lado y otro del paralelo 17. Al norte la República Democrática apoyada por China y la Unión Soviética. Al sur un gobierno proamericano. Se habían previsto elecciones en 1956 para la reunificación del país, pero no se llegaron a celebrar. A partir de 1957 se pone en marcha el engranaje político-militar que desembocará en la Segunda Guerra de Indochina, enfrentando a comunistas y nacionalistas proamericanos. La descolonización fallida de Indochina empujó a los poderes políticos franceses a mostrarse más conciliadores en los territorios donde la agitación nacionalista ganaba fuerza. En el protectorado de Túnez, los problemas se multiplicaron a partir de 1952. El 31 de julio, durante los encuentros de Carthage, Pierre Mendès France reconoció la autonomía interna del Estado de Túnez. Se entablaron negociaciones que culminaron con la independencia total del nuevo Estado el 20 de marzo de 1956. El 25 de julio de 1957 se proclamó de forma oficial la República de Túnez, y el líder nacionalista, Habib Bourguiba, se convirtió en su primer presidente. En Marruecos, Francia se tenía que enfrentar también a la lucha armada llevada a cabo por la guerrilla urbana. En el verano de 1955, el gobierno decidió negociar con el sultán Mohamed V, que había regresado del exilio. El Estatuto de Protectorado se fue aboliendo de forma progresiva y Marruecos proclamó su independencia de forma oficial el 2 de marzo de 1956. Las concesiones de los gobernantes de la Cuarta República en Túnez alentaron la agitación nacionalista en Argelia.
parcialmente agrupados en el seno del Frente de Liberación Nacional, o FLN, el 1 de noviembre de 1954 desencadenaron una insurrección en todo el territorio de Argelia. Reclamaban la independencia nacional y la restauración del Estado de Argelia y anunciaron la creación de un Ejército de Liberación Nacional, el ALN. Habían aprendido la lección. Dien Bien Phu fue el 54 y la revolución comenzó en el 54. Dijeron, les haremos lo mismo que les han hecho los vietnamitas. En aquel momento, bajo la Cuarta República, el señor Mitterrand mantuvo el discurso bélico. No se negocia, iremos a la guerra. Y hubo guerra. Si no hubiera vuelto de Gaulle, habría pasado lo mismo que en Indochina. Aquello habría durado años y años hasta que ocurriera un nuevo Dien Bien Phu. Aquellos sucesos marcaron el inicio de la Guerra de Argelia. La reacción francesa fue de una firmeza excepcional. Para los responsables políticos, tales como Mendes France o el ministro de Interior François Mitterrand, Argelia, formada por 3 departamentos y poblada por cerca de 1 millón de europeos, era Francia. ¿Por qué no se hablaba de la guerra de Argelia? Argelia no era un país distinto a Francia, así que es como si se dijera que hay una insurrección en la Creuse. ¿Hablaríamos de guerra si los gendarmes fueran a reprimir la insurrección? Habría que hablar de guerra civil. Había sobre todo una razón psicológica. El poder no deseaba perder prestigio por haberse dejado llevar a una guerra. A veces, no pronunciar las palabras permite ocultar la realidad de los hechos. En Argelia había poderes especiales. Se dio al ejército poderes de policía. El ejército está creado para combatir en la guerra, no para interrogar a los detenidos. Se negó a los prisioneros el estatuto de prisioneros de guerra. En la actualidad nos dicen que fue una guerra, pero en su tiempo se llamaba los acontecimientos de Argelia. Los prisioneros no tenían derecho a la protección de la Convención de Ginebra y no tenían derecho a la protección por maltrato de los presos comunes. El 1 de diciembre desembarcaron en Argelia los primeros refuerzos militares. Las matanzas en el norte en el verano de 1955 condujeron a una intensificación del conflicto. La política de integración y reformas preconizada por el gobernador general Jacques Soustelle pasó a un segundo plano. La movilización de reservistas y el mantenimiento de varios reemplazos llamados a filas hizo que los efectivos destinados en Argelia pasaran de 200.000 a 400.000 hombres en 1956. La prioridad dada a la opción militar se tradujo en la transformación progresiva de Argelia en una auténtica plaza militar. En 1954 la situación explotó. Hubo una serie de atentados cometidos por argelinos que reclamaban la independencia. Quisieron dar publicidad a sus reivindicaciones porque nadie les escuchaba. En noviembre del 54 hubo varios atentados mortíferos contra franceses. Fue el comienzo de una espiral. En 1957 la batalla de Argel, destinada a hacer frente al terrorismo urbano, duró varios meses y provocó una escalada de violencia. El 13 de mayo hubo una manifestación enorme de franceses de Argelia en Argel, en la plaza del Fórum. Aquellos franceses tenían una reivindicación muy simple. No querían al primer ministro, al nuevo presidente del Consejo que Francia quería poner a la cabeza del gobierno. Se llamaba Pierre Flimland, un nombre curioso. Flimland se había pronunciado a favor de una solución negociada para Argelia. No había dicho la palabra independencia, solo solución negociada. Pero se sobreentendía que intentaba poner fin a la guerra de Argelia buscando una solución que complaciera a los independentistas. El general de Gaulle, que había vuelto al poder gracias al movimiento de 13 de mayo de 1958, impulsado por el ejército y los europeos de Argelia, propuso en vano al FLN una rendición honrosa, la paz de los valientes. ¿Por qué finalmente, en septiembre del 59, cambiaron de política y hablaron de autodeterminación? ¿Y por qué fueron encaminando progresivamente a Argelia hacia la independencia? Porque comprendieron que la guerra de Argelia era ruinosa para Francia. Desde el punto de vista financiero era un pozo sin fondo y además estaba dañando gravemente el prestigio de Francia en el mundo. En septiembre de 1959 se reconoció el derecho de Argelia a la autodeterminación. Antes de iniciarse el año siguiente, conversaciones de paz con el FLN. De Gaulle resolvió el problema de Argelia con un método que puede resultar discutible, pero en mi opinión el más legítimo. Hizo un referéndum.
En él se preguntaba, ¿quieren o no permanecer en el seno de Francia? Mientras tanto, en el 58 se había proclamado la nueva Constitución, en la que aparecía el equivalente a la Commonwealth para Francia, la Unión Francesa. Se sabía que la respuesta al referéndum iba a ser no. Los argelinos no deseaban permanecer en esa Unión Francesa. Aquello desembocó en los acuerdos de Evian de 1962, que reconocían la independencia de Argelia. Argelia fue, en cierto modo, la historia de un amor frustrado con Francia. La primera etapa que iba a conducir a la descolonización del África negra francesa tuvo lugar un año antes de la derrota de la Alemania nazi en Brazzaville, en el Congo. Fue el jefe de la Francia Libre, el general de Gaulle, quien convocó la reunión. Del 30 de enero al 8 de febrero de 1944 se reunieron los gobernadores generales y los gobernadores de las colonias francesas del África Negra y Madagascar, presididos por el comisario nacional de las colonias, René Pleven. La Segunda Guerra Mundial había hecho inevitable una transformación profunda de las estructuras coloniales, y el general subrayó en su discurso de apertura la necesidad de que los africanos participaran en la gestión de sus asuntos, pero con una restricción importante. Toda posibilidad de autonomía o de autogobierno, al igual que cualquier tipo de evolución política fuera de Francia, quedaba descartada. De Gaulle se retiró de la política en 1946 y dio comienzo a la llamada Travesía del Desierto, que iba a durar 12 años. Los acontecimientos en África del Norte y el auge de los países del tercer mundo contribuyeron al despertar de los nacionalismos en el África Negra durante los años 50. En las posesiones francesas, el camino hacia la independencia nació de acciones progresivas y pacíficas. A finales de los años 40 había gente que creía en la independencia, como por ejemplo Léopold Sédar Senghor, que decía que la vocación de África era ser algún día independiente. Pero todas aquellas personas tenían una relación muy estrecha con partidos franceses. Senghor estaba muy cercano al SFIO. Félix Houphouët-Boigny estuvo muy unido a Todes y al Partido Comunista antes de unirse al UDSR, la Unión Democrática y Socialista de la Resistencia de François Mitterrand. Eran diputados del Palacio de Borbón o miembros del Consejo de la República, senadores. En fin, participaban en la política francesa. Se podría decir incluso que estaban en la cocina de la política francesa. Diría que fue la guerra de Argelia por un lado y la vuelta del general de Gaulle por el otro lo que aceleró aquel movimiento independentista. El proceso se aceleró a partir de junio de 1956, fecha en la que se votó en el Parlamento francés la Ley Marco de Fer, que creó una vida política autónoma en los territorios de ultramar. 2 años más tarde, el general de Gaulle ofreció elegir entre 3 opciones: el status quo colonial, la secesión o la independencia, conservando lazos de colaboración con Francia. En 1960, todas las colonias del África Negra eligieron la última solución, a excepción de Guinea, que se había proclamado independiente en octubre de 1958. Las colonias británicas del África Negra también accedieron a la independencia mediante un proceso pacífico. En 1957, el antiguo protectorado de Costa de Oro recuperó la autonomía. A lo largo de los años 60, le siguieron Kenia, Tanzania, Nigeria y Uganda. Hay que tener en cuenta que en el África inglesa, en las grandes capitales del África anglófona, la mayor parte de los campamentos militares se llamaban Campamento Birmania, porque la mayor parte de los soldados africanos habían estado en Asia. Así que desde 1946-1947 tenían en la cabeza la independencia de la India. Pensaban, ¿por qué son independientes los indios y nosotros no? La colonia europea más extensa en África, el Congo belga, al igual que las otras posesiones belgas, Ruanda y Burundi, tuvo una evolución más caótica. Los responsables políticos belgas, al negarse durante mucho tiempo a admitir cualquier idea de independencia, favorecieron el crecimiento en el seno del imperio de movimientos extremistas, de los que el líder más conocido fue Patrice Lumumba. Después de haber intentado aplacar por la fuerza los numerosos motines, el gobierno belga se vio obligado a conceder la independencia a sus posesiones coloniales en un contexto de total improvisación. Por ello, el Congo, que se hizo independiente en junio de 1960, se vio envuelto de inmediato en conflictos étnicos que marcarían su historia durante varios decenios.
Los últimos sobresaltos de la descolonización tuvieron lugar en la década de 1970 en las provincias portuguesas, es decir, Guinea-Bissau, Mozambique, Angola y Cabo Verde. Hasta 1975, Portugal se empeñó en mantener su presencia en aquellos territorios africanos. La descolonización del Imperio portugués, además de tardía, fue también una de las más trágicas. El gobierno portugués se empeñó en negarse a cualquier tipo de negociación y se lanzó a una política de lucha a muerte contra cualquier movimiento que criticara su dominio en las colonias. Fue con la caída de la dictadura del general Salazar y la instauración de la democracia en Portugal cuando se emanciparon por fin las últimas colonias europeas. ¿Quiénes fueron los personajes principales de aquella época? Los personajes. Ho Chi Minh, que en vietnamita quiere decir el que ilumina, nació el 19 de mayo de 1890 en una provincia del norte de Vietnam, en el seno de una familia modesta. En 1910, una vez acabados los estudios, se fue a Europa. Vivió en Francia e Inglaterra, donde conoció a los dirigentes socialistas de la época. Simpatizó con la tesis del futuro Partido Comunista Francés durante el Congreso de Tours en 1920. Después de varios viajes a la Unión Soviética, en 1930 fundó el PCI, el Partido Comunista de Indochina. Con la ayuda de la Unión Soviética, organizó las redes nacionalistas en Vietnam. En 1941 creó la Liga para la Independencia de Vietnam, cuya abreviatura se iba a hacer famosa, el Viet Minh. Luchó a la vez contra la presencia francesa y la ocupación japonesa hasta 1945. El 2 de septiembre de 1945 proclamó la independencia del país y la creación de la República Democrática de Vietnam. El regreso de las fuerzas francesas a finales de 1945, al mando del general Leclerc, creó una situación tensa entre los dirigentes vietnamitas y la administración francesa. En 1946, el fracaso de las conversaciones de Talat y luego las de Fontainebleau sumergió al país en un conflicto. Siguieron 8 largos años de guerra con cambios de suerte en ambos bandos. En mayo de 1954, la caída del campo atrincherado de Dien Bien Phu acabó con las esperanzas francesas. Ho Chi Minh había ganado. La Conferencia de Ginebra dividió Vietnam en 2 entidades a un lado y otro del paralelo 17. Al norte, la República Democrática de Vietnam. Al sur, un estado independiente pro-occidental. Tomó las armas contra los Estados Unidos en 1963 en el marco de la llamada Guerra de Vietnam. Ho Chi Minh murió en plena guerra el 3 de septiembre de 1969, dejando huérfano a Vietnam. El tío Ho, como le bautizaron afectuosamente sus compatriotas, se convirtió en el padre del Vietnam moderno. Nacido oficialmente en 1903 en Monastir, Javid Bourguiba estudió Derecho en París antes de lanzarse a la vida política a comienzos de los años 30. Se unió al Partido Nacionalista de Stur, creado en 1920, que reclamaba reformas democráticas profundas. En marzo de 1934 rompe con dicho movimiento y junto a otros militares funda su propio partido, el Neo de Stur, con el objetivo de llevar el país a la independencia. Desde 1937 se impone como único líder nacionalista tunecino. Después de haber intentado en vano negociar con el gobierno francés, eligió utilizar la fuerza y pasó a la clandestinidad. En junio de 1939, acusado de conspiración contra la seguridad del Estado e incitación a la guerra civil, Bourguiba fue encarcelado en Túnez y luego en Francia, y no recobró la libertad hasta junio de 1943. Tras su liberación, pese a estar estrechamente vigilado por el gobierno francés, en la primavera de 1945 huyó a Egipto e intentó buscar apoyo en los países extranjeros. El nombramiento de Pierre Mendès France como presidente del Consejo hizo que la situación evolucionara de forma considerable. En las conversaciones de Carthage del 31 de julio de 1954, Francia se comprometió a reconocer la autonomía de Túnez. El país alcanzó la independencia el 20 de marzo de 1956, pero Bourguiba no se puso al frente del mismo hasta el 25 de julio de 1957. Al cabo de 30 años de poder absoluto fue destituido en 1987 y murió en abril de 2000. Patrice Lumumba nació el 2 de julio de 1925 en Onalua, en el entonces Congo belga, hijo de un campesino pobre.
fue un alumno brillante que frecuentaba las instituciones católicas de los misioneros belgas. Miembro de la élite africana local, se lanzó a la vida política en 1955 y en 1958 fundó el movimiento hacia un motín del ejército congoleño y luego a un conflicto de poderes con el presidente de la República, Joseph Kasavubu, que no compartía su intransigencia nacionalista. El golpe de estado de Joseph Désiré Mobutu en 1960 supuso su caída definitiva. Arrestado, fue trasladado a Katanga, donde murió asesinado el 17 de enero de 1961. La muerte de Lumumba fue muy lamentada por toda la comunidad de países no alineados. El 17 de enero fue declarado día festivo en Kinshasa, donde se le considera un héroe. Philippe de Hautecloque nació el 22 de noviembre de 1902 en una familia burguesa de la región de Picardía. Se formó en Saint-Cyr hasta 1924 y participó en el final de la pacificación de Marruecos. En 1940 se unió al general de Gaulle en Londres para continuar la lucha con las fuerzas francesas libres. Para proteger a su familia, que se había quedado en Francia, cambió de nombre y se hizo llamar Leclerc. En julio de 1944 desembarcó en Normandía con la segunda división blindada, antes de liberar París el 25 de agosto de 1944. En agosto de 1945, el general de Gaulle lo envió a Indochina para restablecer la influencia francesa en aquella región del mundo, después de la capitulación de Japón. Enderezó de inmediato la situación militar. Su papel en Indochina fue muy breve, porque regresó a Francia en 1947 para ser nombrado inspector de las fuerzas francesas en África del Norte. El 28 de noviembre de 1947 desapareció en un accidente aéreo cerca del Sáhara, en una misión de inspección rutinaria. El 23 de agosto de 1952 fue nombrado mariscal de Francia a título póstumo. Jean Delattre de Tassigny nació el 2 de febrero de 1889 en el seno de una vieja familia burguesa del norte de Francia. En 1943 se unió a las fuerzas francesas libres en Londres después de la invasión de la zona libre. Delattre representó a Francia en la firma de la capitulación del ejército alemán el 8 de mayo de 1945. En diciembre de 1950 partió para Indochina como comandante en jefe del cuerpo expedicionario francés en Extremo Oriente. Hábil negociador, muy apreciado por sus hombres y excelente estratega, consiguió organizar sobre el terreno un ejército sudvietnamita y logró varias victorias sobre las fuerzas armadas del general Giap. Agotado por años de lucha y muy afectado por la muerte de su hijo en el campo de batalla de Indochina, regresó a Francia, donde murió el 11 de enero de 1952. Aquel al que habían llamado Rey Jean fue nombrado mariscal de Francia a título póstumo durante su funeral el 15 de enero de 1952. Pierre Mendès France nació en París el 11 de enero de 1907. Se hizo abogado y desde muy joven se dedicó a la vida política. A la edad de 25 años fue elegido diputado radical socialista de Louviers. En 1938 se convirtió en subsecretario de Estado del Tesoro. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, sirvió como oficial en el Ejército del Aire. Una vez consumada la derrota, se unió al general de Gaulle en Londres. Comisario y posteriormente ministro de Economía con el general de Gaulle, a partir de 1943, dimitió en abril de 1945 por desacuerdos en la política económica a seguir. En junio de 1954, tras los sucesos de Dien Bien Phu, fue nombrado presidente del Congreso. Siguiendo la fórmula que hizo célebre, gobernar es elegir, consiguió arreglar dos temas candentes. Puso fin a la guerra de Indochina y emprendió el proceso de descolonización de los protectorados de Túnez y Marruecos. Sin embargo, su rechazo al proyecto de la Comunidad Europea de Defensa provocó la caída de su gobierno en febrero de 1955. A continuación, asumió la cabeza del Partido Radical Socialista y en 1956 se convirtió en ministro de Estado del gobierno de Guy Mollet. Opuesto a la política sobre Argelia de este último, dimitió en mayo de 1956. Sus elecciones políticas y su rechazo a aceptar las instituciones de la Quinta República le fueron marginando poco a poco. Retirado de la vida pública, Pierre Mendès France murió en París el 18 de octubre de 1982. La llegada de la independencia de los pueblos colonizados tuvo su símbolo en la conferencia celebrada en Bandung, Indonesia, del 18 al 24 de abril de 1955.
celebrada por iniciativa de 5 países asiáticos, India, Indonesia, Pakistán, Ceilán y Birmania, reunió a otros 24 participantes, entre los que estaban los 2 Vietnam, China, Japón, Egipto, Libia y Liberia. Los delegados de los países presentes, en su mayoría antiguas colonias o protectorados, condenaron de forma unánime el colonialismo y la segregación racial y acordaron ayudarse mutuamente en los campos técnico y económico. La conferencia de Bandung marcó la aparición del tercer mundo en la escena internacional. El líder indio Nehru, apoyado por el egipcio Nasser, abogó por la creación de una tercera fuerza internacional para hacer frente a los 2 grandes, que agrupara a los países afroasiáticos. Se planteó el no alineamiento y la neutralidad, pero algunos países como Pakistán o Turquía deseaban mantener una alianza militar con los Estados Unidos. Se alcanzó finalmente un compromiso con la redacción de una carta de coexistencia pacífica que no excluía la posibilidad de que los países firmantes establecieran nuevas alianzas militares. Los principales temas tratados en la conferencia de Bandung parecen una premonición de preocupaciones contemporáneas, tales como la estabilización de los precios de las materias primas, la condena de la segregación racial o el desarme. Se empezó a entender que había 1.000 millones de occidentales y 5.000 millones de otras razas. Había que sacar consecuencias. Consecuencias. La consecución de la independencia no aportó la paz a los estados que se formaron. Sin embargo, el espíritu de la conferencia de Bandung había hecho nacer grandes esperanzas, sobre todo la aparición de un nuevo actor internacional, el tercer mundo, que no se quería alinear con los 2 grandes. Pero el sueño de solidaridad entre los países de África y Asia no sobrevivió a la convulsión internacional del período poscolonial. El descontento en el bloque comunista, el despegue económico de Asia y el naufragio económico de África pusieron fin a un proceso que en 1955 había hecho nacer grandes esperanzas. Por otra parte, las fronteras que marcan los límites de los nuevos estados fueron creadas en el período colonial. En la mayor parte de los casos, los europeos no tuvieron en cuenta las realidades étnicas, religiosas e históricas. Los europeos intentaron mantener por la fuerza la coexistencia de las distintas poblaciones, algo que enseguida se vio imposible de mantener. En algunas regiones, como Pakistán o India, los conflictos no tardaron en estallar. Por otra parte, la salida de los europeos dejó a los nuevos estados desprovistos de estructuras para el ejercicio del poder. Estaban también prácticamente desprovistos de cuadros de élite capaces de organizar el funcionamiento político y administrativo del país. Dichas deficiencias desembocaron por lo general en una situación de inestabilidad política crónica, en la que el ejército se imponía con frecuencia como la única fuerza organizada capaz de asegurar la cohesión nacional. La India se ha convertido en una gran potencia mundial. China era un estado semicolonial, con concesiones internacionales. Y miren ahora. Puede que en algunos decenios se convierta en la primera potencia mundial. En los países africanos ha sido más lento. La independencia llegó mucho más tarde. No sé qué pasará. Los jóvenes estados salidos de la descolonización pasaron dificultades enormes para salir de una economía tradicional agrícola de subsistencia y poner en marcha las infraestructuras e instalaciones necesarias para su desarrollo. Sus necesidades de capital les condujeron casi de inmediato a pedir ayuda financiera a los antiguos países colonizadores. Esas prácticas abrieron la vía a un fenómeno de neocolonialismo que se ejercía para provecho de los grandes países industrializados y algunas de sus empresas. En ese contexto, la población de los países emergentes continuaba viviendo en la miseria, que la explosión demográfica no hacía sino que empeorar. De manera paradójica, el idioma de los colonizadores, ya fuera el francés, el inglés o el portugués, se convirtió rápidamente en la lengua de la unidad nacional que permitió mantener la cohesión de los nuevos estados. Las múltiples lenguas y dialectos locales constituían un factor grave de desintegración en el momento de la independencia.
Había que salvar lo que se pudiera del pasado precolonial, a la vez que se inventaba una nueva cultura nacional. La colonización dejó mucha frustración y el sentimiento de haber sido humillado, de haber sido explotado durante la colonización. Era un deseo de venganza que se manifestó de varias formas. Una de ellas es la literaria y artística, como la negritud, que dice: nos habéis negado nuestros valores, pero tenemos valores reales y que se manifiestan de otra forma. Somos diferentes a vosotros. Por otra parte, sois vosotros quienes habéis dicho primero que íbamos a combatir contra vosotros, en batallas intelectuales, en batallas culturales, que se podrían convertir en batallas económicas, como la de la India contra Inglaterra, y que se podían convertir también en combates políticos, y podrían llegar a cualquier forma de enfrentamiento. Resumen. Desde el siglo XIX al umbral del XX, la influencia y el dominio de Europa sobre el mundo no dejó de aumentar. Dicha supremacía se debilitó con la Primera Guerra Mundial, cuando empezaron a aparecer ideas de emancipación en la mayoría de las colonias. La Segunda Guerra Mundial hizo perder de forma definitiva a las potencias coloniales su capital, un prestigio adquirido con frecuencia por la fuerza. Además, los dos grandes vencedores de la guerra, los soviéticos y los norteamericanos, eran hostiles al colonialismo. Los primeros, que preconizaban la revolución industrial, se presentaban como los adalides del anticolonialismo. Los segundos defendían el derecho de los pueblos a decidir su forma de gobierno. En 1945 se llega al acuerdo de descolonización de la India. En septiembre de ese mismo año, el líder comunista indochino Ho Chi Minh proclama la independencia de Vietnam. En Indonesia, los independentistas dirigidos por Sukarno hacen lo mismo en el momento de la capitulación de Japón. Las potencias coloniales rechazan toda idea de emancipación y están convencidas de que la pérdida de las colonias significaría el fin de su estatus de gran potencia. Solo el Reino Unido se muestra abierto a negociar siempre que pueda mantener su influencia, sobre todo en el campo económico. En 1947 la India accede a la independencia al final de un proceso difícil que da lugar al nacimiento de dos estados, la Unión India y Pakistán. En Birmania, Ceilán y Malasia, los británicos se esfuerzan en compatibilizar la concesión de autonomía interna con el mantenimiento de sus intereses. Francia, al igual que los Países Bajos, se ve envuelta en varios conflictos. En Indonesia, las tropas holandesas realizan labores de policía que no hacen sino debilitar los lazos. En 1954 se rompe toda relación entre los Países Bajos y su excolonia. En Indochina, el ejército francés está inmerso en un conflicto local que se internacionaliza a partir de 1950 con el apoyo chino al Viet Minh y la ayuda financiera de Estados Unidos a Francia. La derrota de Dien Bien Phu marca el fin de la presencia francesa en Extremo Oriente, a la vez que los acuerdos de Ginebra de 1954 instauran una paz frágil. A partir de mediados de los años 50, África se convierte en el escenario geográfico sobre el que transcurre la segunda gran ola de la descolonización. En 1956, los protectorados franceses de Marruecos y Túnez acceden a la independencia. Argelia, por su parte, necesitó 8 años de guerra dolorosa y fratricida para acceder a la soberanía. Por el contrario, la independencia del África negra francesa resultó un proceso relativamente pacífico y progresivo que culminó en 1960. En los territorios del África negra sometidos a la dominación británica, el proceso de descolonización fue rápido. Las secuelas de la colonización constituirán un lastre durante los largos años de desarrollo económico de los nuevos estados, que han de enfrentarse al difícil problema de la unidad. Ich bin ein Berliner. Power that pertains everything. I have a dream. Power that pertains everything. I have a dream.
Inicio de la descolonización. La colonización es la implantación de un país extranjero, de un poder que no es autóctono y que reclama un cierto número de principios, tales como la civilización, entre comillas, de esos pueblos extranjeros y que denominan desarrollo socioeconómico. La descolonización es algo bastante ambiguo. Es la ruptura de lazos de dependencia con la antigua potencia colonial. Pero parece que aquellos que descolonizan quieren seguir manteniendo, hasta cierto punto, los objetivos de la colonización. Ich bin ein Berliner. It is complete independence that we want. I have a dream. Momentos críticos. Ser tan autodestructivo, hacía falta una estructura internacional para intentar mantener la paz, como lo había intentado hacer la Sociedad de Naciones en el período entre las dos guerras. A la ONU se le dotó de medios suplementarios, de estructuras como los cascos azules, y la ONU afirmó también que todos los pueblos, en referencia a los 51 primeros Estados miembros de la ONU de la Conferencia de San Francisco, tenían derechos internacionales equivalentes. La Carta del Atlántico, firmada el 14 de agosto de 1941, proclamaba solemnemente el derecho de todos los pueblos a elegir la forma de gobierno bajo la cual deseaban vivir. Ese principio cobró valor universal después de la firma de la Carta de Naciones Unidas el 26 de junio de 1945 en San Francisco. La descolonización tuvo rechazos. Durante los primeros tiempos no era aceptada. No se podía ejercer porque las potencias coloniales eran tan fuertes que ningún movimiento de protesta se podía organizar ni extender. Pero el sistema se fue fisurando de manera progresiva. Se fisuró fundamentalmente en las dos guerras, del 14 al 18 y del 39 al 45. En ambas hubo una participación muy importante de las tropas del imperio, de las tropas coloniales. Los soldados coloniales que habían luchado por la madre patria, al acabar la guerra dijeron: tenemos que conseguir un estatus diferente. Cuanto al África Negra, ya fueran posesiones británicas o francesas, se libraron del yugo colonial a través de un proceso generalmente negociado y relativamente pacífico. La descolonización culminó a mediados de los años 70 con el logro de la independencia por parte de las antiguas posesiones portuguesas. Cronología. Las potencias coloniales, unas vencidas militarmente en 1940 y otras acorraladas a la defensiva y amenazadas de invasión, salieron profundamente debilitadas de la Segunda Guerra Mundial. Tenían que reconvertir su infraestructura industrial, volver a poner en pie sus economías y reconstruir ciudades y regiones, a veces completamente arrasadas. Aún más que en 1918, la guerra había hecho perder de forma definitiva a los estados europeos el capital de prestigio del que habían gozado en el mundo desde hacía 4 siglos. En Asia, sobre todo, durante la guerra, los japoneses habían hecho todo lo posible para alentar el espíritu anticolonialista contra los blancos. Y en los territorios que ocuparon, no dudaron en apoyar a los movimientos nacionalistas nacientes. Los aliados habían asociado sus combates a una cruzada por la libertad frente a los estados fascistas invasores, intransigentes y sin escrúpulos. Después de la Segunda Guerra Mundial, después del trauma mundial, después de aquellos 50 millones de víctimas, después de descubrir que el hombre podía, tenemos que conseguir derechos, pero no obtenemos derecho alguno. La Unión Soviética, después de la época de Lenin, se convirtió en una fuerza que apoyaba los movimientos de emancipación de los pueblos colonizados. A partir de 1947, sus dirigentes apoyaron de forma sistemática a los países de Iberoamérica, África y Asia en la tribuna de la ONU.
Dicha actuación se vio apoyada con frecuencia por los partidos comunistas de los países europeos. Estados Unidos se oponía a la posesión de colonias. Para asegurarse el apoyo de los países colonizados durante la guerra, Roosevelt no dudó en hacerles promesas de emancipación. La actitud crítica respecto al asunto colonial, que también mantuvo su sucesor, Truman, se fue volviendo más ambigua a partir de 1948. A partir de aquella fecha, las exigencias relacionadas con la Guerra Fría impusieron a los norteamericanos el apoyo al mantenimiento de la tutela europea en las zonas amenazadas de entrar en la órbita soviética. Desde su creación en 1945, la Organización de Naciones Unidas se convirtió en una de las tribunas del debate colonial. Las potencias coloniales y los defensores de la descolonización se enfrentaron en debates encendidos. Encabezado por la India y Egipto y apoyado por la Unión Soviética, el bloque anticolonial, del que formaban parte países de Iberoamérica y árabe-asiáticos, consiguió a partir de 1948 influir en la actuación de la ONU, consiguiendo que los antiguos territorios bajo tutela Introducción. Debilitadas al final de la Primera Guerra Mundial, las potencias coloniales europeas perdieron de forma definitiva su capital de prestigio durante la Segunda Guerra Mundial. Por todas partes surgieron movimientos nacionalistas, algunos con más apoyos que otros, y en su mayoría alentados por la Unión Soviética, y que se daban a conocer al público internacional gracias a la tribuna de la ONU. La primera gran ola de descolonización se originó en Asia. Las posesiones británicas de la India, Birmania y la isla de Ceilán accedieron a la libertad entre 1947 y 48. Sin embargo, a excepción de Gran Bretaña, las potencias coloniales europeas rechazaban la idea de la emancipación. Los Países Bajos llevaron a cabo operaciones para mantener el orden en Indonesia, que sin embargo no impidieron que las antiguas Indias holandesas recobraran la autonomía a finales de los años 40. En Indochina, Francia tuvo que hacer frente a una larga guerra de 8 años que terminó con la derrota de Dien Bien Phu en 1954. Los países africanos fueron los últimos en emanciparse. El Magreb vivió una fase de descolonización más o menos negociada, a excepción de Argelia, que solo consiguió la independencia al final de una nueva guerra, que se extendió de noviembre de 1954 hasta marzo de 1962.